Dios le bendiga, mis hermanos. Le damos la bienvenida a nuestro servicio de la Iglesia Faro de Salvación Central. A todos los amigos le damos la bienvenida, esperando que este servicio sea de gran bendición para tu vida y para tu familia. Disfrútalo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. En estos momentos donde tal vez tenemos temor, tenemos dudas, el Señor nos dice: calma, descansa, porque yo estoy contigo. ¿Quieres hablar y no te escucharé? Habla con mi abogado. Ya he puesto este caso en sus manos, él está trabajando. No insistas, no pierdas tu tiempo, ya está superado. Creíste que ibas a vencer, no lo asegures tanto. Aquel hombre al que contraté te ha vencido más de una vez y ha dejado tu nombre en vergüenza por miles de años. Es el mismo que sacó a José de la cárcel y libró a Daniel de aquel foso donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario, que entre lágrimas viste morir allí crucificado. Y cuando creíste que vencías, cuando tu cara formó una risa, se paró del valle de los muertos solo al tercer día. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. No insistas, no pierdas tu tiempo, ya está superado. Creíste que ibas a vencer, no lo asegures tanto. Porque el mismo que sacó a José de la cárcel y libró a Daniel de aquel foso donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario, que entre lágrimas viste morir allí crucificado. Y cuando creíste que vencías, cuando tu cara formó una risa, se paró del valle de los muertos solo al tercer día. Ve buscando el asesoramiento de tus abogados, porque yo estudiaré la ley que Cristo ha preparado. Y cuando todo esto se termine, cuando sientas que lo has logrado, lo verás bajando de una nube, tomará mi mano. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Mi abogado es Jesús. Jesús es mi abogado. Dios te bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a compartir el libro de Job, capítulo 42. Dice el versículo 5 y 6: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estas palabras dichas por Job son unas palabras en las cuales nosotros vamos a compartir bajo el tema mirando al invisible. Mientras leía, mientras analizábamos la porción bíblica, recordábamos el proceso que tenía una cámara digital o una cámara para enfocar una imagen. Investigaba de qué manera se podía ampliar una imagen que se viera con mucha claridad. Y mientras más modernas son las cámaras, veo que la imagen se hace más nítida cuando la ampliamos. Las cámaras antiguas en tiempos atrás o todavía muchas de nuestras cámaras, cuando le hacemos zoom, cuando nosotros la ponemos, la proyectamos para que se vea de cerca, pierde un poco de nitidez. Pero muchas cámaras digitales de este tiempo están fabricadas para que esa nitidez no se pierda al momento de enfocar una imagen. Y algo tan grandioso como esto me hace pensar cómo fue fabricada la cámara e inspirada en el ojo humano. Y mientras el lente es mejor, mientras la vista es mejor, entonces más enfocado, con mayor nitidez, es la imagen que nosotros queremos ver. Por eso es que cuando tenemos dificultad para ver, lo primero que se nos recetan son unos lentes. Entonces, analizaba esto mirando la situación en la que estaba pasando Job y la expresión que dijo Job en estos versículos. Cuando vamos al libro de Job, vemos cómo Job en la mayoría de sus capítulos está exaltando la grandeza del Señor. Job reconocía quién era Dios, a pesar de que tenía una parte humana que cuando vemos en el capítulo 7 del libro de Job, Job entra en una depresión que hasta le pide a Dios quitarle la vida, porque ya no tenía sentido con tanto sufrimiento que tenía. Pero Dios en su misericordia habla a Job y a través de sus amigos que le dan la palabra, pues entonces él puede recobrar el aliento. Y vemos cómo en el capítulo 26 Job habla y exalta la majestad de Dios. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué razón Job dice que él había oído? Conoció a Dios a través de lo que había escuchado, pero realmente en todo ese tiempo Job no le había visto. Sus ojos no estaban viendo con tanta claridad. Y cuando analizamos estos versículos nos vamos al hoy, al tiempo que estamos viviendo hoy. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles y como iglesia, como pueblo de Dios, los que nos están escuchando, que saben y conocen del Señor, muchas veces nos abrumamos, nos sentimos tristes, nos sentimos con miedo, desesperados ante cualquier situación, porque muchas veces olvidamos quién es nuestro Dios. Y estas palabras en el cual he estado meditando me hacen entender lo que Dios quiere realmente de nosotros. No es simplemente que le escuchemos, es que le veamos, es que le conozcamos realmente como Él es. Y algo que pasó aquí con Job, a pesar de que tuvo un momento en que perdió el foco, Job perdió la visión. En el momento que él empezó a claudicar y que le pidió al Señor que le quitara la vida, él perdió el foco. Pero Dios en su misericordia hizo que él volviera y se reenfocara en Dios y esa imagen se proyectara con nitidez. Job pudo recuperar su mirada. Nosotros podemos hoy recuperar esa mirada. Es posible que muchos de nosotros la hayamos perdido. Otros, pasado el tiempo, nos damos cuenta que solo de oídas le habíamos oído. No habíamos experimentado esa cercanía con el Señor. Y es lo que pasa con muchas personas hoy en día. Cuando vemos aún en la televisión, vemos la gente cómo habla tan lindo de Dios,
cómo dice tener tanta fe en Dios, pero su vida es diferente a lo que expresan de Dios. Yo sé que hay amigos que nos están escuchando y sé que al igual que los amigos, los hermanos que nos están escuchando, tenemos que tener pendiente qué es conocer a Dios. En el mundo vemos cantidades de personas ahora con esta situación pidiendo, vamos a orar, yo tengo fe, yo sé que Dios va a obrar. Y cuando sabemos que hay alguien que está enfermo, especialmente un ser querido, nos apoyamos en Dios y eso es bueno, eso es bueno. Pero algo que Dios quiere de nosotros es que de veras nos acerquemos. Que no nos conformemos con que hayamos escuchado de Él, que no nos conformemos con expresar qué grande y bueno y maravilloso es Dios, que no nos conformemos con decir sí, yo creo que Dios va a hacer la obra. Es que realmente le conozcamos, nos acerquemos a nuestro Señor. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Algo que Job pudo expresar en los versículos anteriores es que él dice que él hablaba cosas que él no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, dice el versículo 3. Muchas veces expresamos, muchas veces vemos y vemos con nuestros ojos tantas maravillas de nuestro Señor, pero a veces no entendemos. El Señor nos está invitando a entender cuál es su plan, cuál es su propósito, lo que Dios tiene para nosotros. A medida que analizaba esta porción bíblica, recordaba algo que incluso lo he expresado en algunos mensajes. Y es ese ejemplo de ese niño que con tanta confianza, que con tanta seguridad, cuando un padre le dice ven, va, que puede estar subido en una mesa y el padre le dice tírate y se tiran con confianza porque saben que es su papá y que su papá lo que está es para protegerlo, que hacen las cosas con ojos cerrados. ¿Por qué? Porque es mi papá y no quiere lo malo para mí. Entonces, esa forma de un niño ver a su padre es la forma que Dios quiere que nosotros lo veamos. Nosotros estamos pasando esta palabra en este tema de mirando al invisible, porque realmente aparenta ser paradójico. Creemos, eso es como vamos a ver a alguien que es invisible. Sí, Dios nos invita a mirar al invisible. El hecho de que Job había dicho, ahora mis ojos te ven, no quiere decir que literalmente Job pudo ver a Dios. Es que de verdad pudo entender a Dios. Es que de verdad pudo conocer en realidad a Dios, tener una cercanía con Dios. Y es lo que Dios realmente quiere de nosotros, que tengamos una cercanía con Él, que nosotros nos sintamos que Él es nuestro aliado, que a Él es que tenemos como nuestro amigo, como nuestro ayudador, como el que nos sostiene. Gloria al Señor. A veces podríamos decir, ¿y cómo le veo? Le vemos cuando confiados obedecemos, cuando tenemos fe en Él. Y a medida que meditaba en esto, también recordaba a Abraham. Dios le habló a Abraham y le dijo, mira, sal de ahí, vete a un lugar, a una tierra que te tengo, a un lugar que tengo para ti y para toda tu descendencia. Eso es ver a Dios, obedecerle sin entender nada. A veces no entendemos, pero Él me dijo que me vaya por ahí me voy. Eso hizo Abraham. Abraham se fue por ahí. Abraham no sabía para dónde iba. Abraham iba para un lugar que no sabía ni siquiera el tiempo que se iba a tomar. Dios le estaba hablando de una descendencia cuando ni siquiera tenía hijos.
Pero solamente Dios le dijo que se fuera y él se fue. Él le creyó a Dios porque él tenía confianza en el Señor. Y ese paso de fe que dio Abraham fue muy significativo, porque ese paso de fe hizo que se cumpliera la palabra de Dios y que Israel sea un pueblo bendecido. ¿Por qué? Por un hombre que tiempos atrás le creyó a Dios. Y en todo su caminar, en todo el trayecto, a pesar de tener muchas debilidades y flaquezas, cometió errores como lo cometen todos, pero él pudo ver a Dios porque Dios estaba con él. Algo que nos habla aquí la palabra del Señor, o lo que nos deja entender la palabra de Dios, en esta porción bíblica que leímos y en toda la historia de Job, es que Dios sabe revelarse en medio de la dificultad. Cuando Job pudo reconocer quién era Dios, no fue cuando él pasó de su proceso, no fue cuando él pasó toda esa dificultad que él tenía, todas esas pruebas que él tenía, no fue ahí, fue en medio de ella que él pudo reconocer quién era Dios y realmente pudo tanto reconocerlo como conocer quién era Dios. Y eso es lo bueno de lo que hace Dios. Dios nos da la oportunidad que en medio de los momentos difíciles, que en medio de la adversidad, nosotros podamos verle a Él. Lo que pasa con el ser humano es que cuando está en bendición, cuando tiene muchas cosas buenas, a veces se olvida de Dios, se va en gozo, se va en celebración, se va en que no tiene tiempo para Dios y en disfrutar todo lo que posee. Y sí, dice, Señor, gracias. Muchas personas agradecen al Señor, pero realmente la honra, lo que Él se merece, el tiempo que Él se merece, la dedicación nuestra que se merece, se ve muy poca en el tiempo de las bendiciones, en el tiempo de la prosperidad, donde hay mucho. Pero lo importante para Dios es que nosotros le conozcamos. La palabra de Dios nos dice que fue tan importante para Él que Él envió a su Hijo Jesucristo para que todos nosotros le conozcamos. Él envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y nosotros nos reconciliáramos con Él. Nosotros conociéramos quién es Dios. Lo importante para Dios no es que tú vivas feliz, lleno de muchas cosas, rodeado de tantas bendiciones materiales, porque la gente se enfoca en que las bendiciones materiales son las que vienen de Dios. Y sí vienen de Dios, muchas de ellas vienen de Dios, pero no es lo importante para Dios. Son las espirituales, son las que nos acercan a Dios. Y Dios quería ver eso en Job. Sabemos que el móvil por el cual Job recibió la prueba no era porque Dios quería que él se acercara a él, era para demostrarle al enemigo realmente que Job era alguien fiel. Y déjeme decirle, Dios nunca se detuvo a explicarle a Job, ni a responderle, y de hecho él se lo preguntó. Pero Dios no se detuvo a eso, porque Dios es Dios. Dios no está esperando que tú lo cuestiones. Dios no está esperando que tú le digas el por qué, sino que tú creas, que tú con los ojos cerrados, sin saber para dónde te mueves, sin saber ni entender nada de lo que está pasando, tú puedas creerle a Dios y ver la grandeza de Dios en medio de la adversidad. Estamos viviendo en una situación difícil. El mundo está en pánico. El mundo está atravesando un momento hasta de oscuridad, si pudiéramos decir. Pero en ese momento Dios aún está ahí. Dios no se ha movido. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos. Hay muchos allá afuera, muchos que aún nos están viendo y nos están escuchando, que andan aún sin Dios y sin esperanza. Y el Señor quiere que tú te acerques a Él. Para eso envió a su Hijo Jesucristo, para que tú le conocieras, para que vieras realmente la bendición que hay en servirle al Señor, la paz que solamente Dios da. Y no tan solo eso, la promesa de una vida eterna.
esto que estamos pasando aquí, todas las injusticias, todas las cosas que estamos viendo, cómo a veces nos sentimos como tan atados y a veces hasta nos frustramos porque no podemos hacer nada en medio de tanta situación difícil. Pero Dios nos dice que Él está ahí, Él no se ha movido y Él cumplirá su propósito. Y que aparte de todo esto que hay aquí en la tierra y de que muchos están disfrutando de cosas buenas, aquí hay un lugar mucho mejor para todo aquel que crea en Él. Hay una promesa de vida eterna para aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y le sirva y abra su corazón y lo deje entrar. Y nosotros que le hemos conocido, hemos experimentado ese gozo y sabemos que ese es Dios. Entonces hagamos como dice la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón, no turbemos ni tengamos miedo. Creamos en el Señor, confiemos en el Señor, porque Dios está ahí. Sabe que nosotros nos hemos dado cuenta muchas veces que Dios no llega tarde. Dios no va a llegar tarde ahora tampoco. Él va a llegar a tiempo a nuestras vidas. Tenemos una herramienta, tenemos la oración y Dios quiere que nos acerquemos a Él, que tomemos tiempo para Él. Ahora mismo nos damos cuenta que tan alejados estábamos de Dios, envueltos en tantas cosas, no había tiempo para Dios. Mucha gente aún en el pueblo de Dios sin tiempo para Dios, ocupados en tantas cosas, no había quien hicieran las cosas. No hay quien haga el trabajo, no hay quien lleve la palabra. Pero ahora nos damos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo. Y el Señor nos está pidiendo que nos volvamos a Él, que le veamos, que hagamos y reconozcamos como dijo Job. Yo de oídas te había oído. Tenía cuántos años sirviéndole al Señor. Tenía cuántos años en los caminos del Señor. El Señor me ha sanado, ha hecho. Si nos ponemos a analizar y empezamos a ver cuántos milagros ha hecho Dios en nosotros. Y sin embargo hay momentos que actuamos como si nunca lo hubiéramos conocido. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros le conozcamos. Y que podamos expresar lo que dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora realmente mis ojos te ven. Veamos al Señor como Él quiere que nosotros lo veamos, como el Dios todopoderoso que está a nuestro favor, que está a nuestro lado, que va a pelear por nosotros, que esa recompensa que Él nos prometió, independientemente de que la tierra tiemble, esa recompensa va a venir para ti y para mí, porque Él nos la prometió. Nos aferramos a la vida, nos aferramos a este mundo. Job no se quería morir. Job no se quería ir, a pesar de que tuvo un momento que deseó hasta morir. Pero todos sabemos que eso fue un momento de desesperación. Pero él reconoció luego al Señor. Y ¿saben algo que me llama la atención? Que dice la palabra de Dios que cuando él oró por sus amigos, porque habían dicho palabras insensatas. Ya yo estoy terminando, intenta ver si lo aguanta. Porque ya como que no estoy, ya estoy. Cuando Job oró por sus amigos, por palabras insensatas, por las cosas que había dicho, dice la palabra del Señor que cuando él se enfocó en esa necesidad de sus amigos, en clamar por ellos, dice que Dios le devolvió lo que él había perdido, doble se lo devolvió. No sé si saben cuál es la moraleja de esta palabra. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Es que nos enfoquemos en las necesidades de los demás, es que pensemos en el mundo que se pierde, es que miremos a los demás con compasión, es que nos preocupemos en medio de esta situación, de este caos, de que aún nuestras finanzas se han visto afectadas, de que la salud de muchos se ha visto afectada, que en medio de todo esto nosotros empecemos a pensar en
en el que está allá afuera, que no tiene nada, que no tiene esperanza, que ni tiene a Dios, ni tiene con qué sostenerse. En esos pensemos. Y cuando pensemos en ellos, entonces Dios puede hacer lo que hizo con Job. Devolvernos en bendición, en gozo, en paz, en presencia de Dios en nuestras vidas, y que a partir de ahí seamos diferentes. Se marcó un antes y un después en la vida de Job. Todo lo que él tuvo lo había perdido y experimentó en su carne viva, en su carne, todo ese dolor que él pudo sentir. Pero luego hubo un después, cuando él reconoció, cuando él vio la mentalidad y la vida que tenían sus amigos, y clamó a Dios por ellos, para que Dios tuviera misericordia de ellos. Entonces dice que ahí, y él reconoció la grandeza del Señor y dijo: ahora de verdad es que te conozco. No le conoció después, no le dijo que le conoció después que Dios le devolvió todo, fue antes. Cuando él reconoció eso, entonces dice la palabra del Señor que él entonces recibió doblemente todo lo que había perdido. Así que Dios me le bendiga, mis hermanos. Esperamos que esta palabra hayan sido de edificación. Si algo has perdido, Dios te promete devolvértelo. Solo confiemos en Él, enfoquémonos en Él y veremos cómo Dios nos va a bendecir. Dios le bendiga mucho.
Queremos aprovechar este momento para hacerle una invitación a los amigos que me está escuchando. Estamos en los últimos tiempos, vivimos tiempos difíciles y es momento de buscar al Señor, es momento de acercarse a Dios, es momento de conocer a Dios. Así que te invitamos que hoy tomes esa decisión. Si has tomado esa decisión, ora conmigo para que tengas esa oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. Señor Jesús, en esta hora me entrego a ti de todo corazón. Recíbeme, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero conocerte, quiero servirte, quiero ser parte de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Estaremos orando por ti, así que Dios te bendiga y Dios te guarde. A cada uno de los hermanos, Dios le bendiga y Dios le guarde.